Que estamos en el Antiguo Testamento, quiero recordarles que el Señor nos dio el Antiguo Testamento para demostrarnos como un ejemplo cómo Dios trata con su pueblo. Y Elías era un profeta durante el tiempo de apostasía de la nación de Israel. Y nosotros vamos a ver que él, aunque está en cierto lugar, está aprendiendo cómo ir contra la corriente. Y nuestro texto de hoy es 1 de Reyes, capítulo 17, versículos 17 al 24. Y la idea central de este mensaje es que la fe profunda nace a menudo de momentos de profunda dependencia. Recordamos del semana pasado que vimos a Elías como él se acaba de graduar de la Universidad del Arroyo Seco. Allí aprendió a depender del Señor para todas sus provisiones y no de sí mismo. Fue allí junto al arroyo Kerit en el desierto donde Elías se le rompió la carne en cuanto pasó esa prueba de fe. Y ahora Elías se matriculó en la escuela de posgrado de Barril Vacío. Allí su orgullo se ve quebrantado al tener que confiar en el Señor para mantener una viuda, que a su vez mantiene al profeta. Y parece que la vida de Elías está marcado por una prueba tras otra. Alguien que no supiera más podría empezar a pensar que Elías está siendo castigado por algo. Y por supuesto la Biblia nos enseña una verdad diferente. Dios no está corrigiendo a su profeta, lo está perfeccionando a él. Y Dios le está enseñando a Elías lecciones que no pueden aprenderse de otra manera que a través de la prueba y la dificultad. Verás en las tormentas de la vida que aprendemos que Dios puede caminar sobre las olas. Y en los valles de la vida que aprendemos que Él, nuestro Señor, es el lirio de los valles. Y a veces debemos atravesar los fuegos de la vida para descubrir que Él nos acompañará en cada paso del camino. Y estas son las cosas que Elías está aprendiendo y que le servirán en el futuro muy cercano. Elías estaba recibiendo entrenamiento en el trabajo por parte del Señor. Y analicemos esta conmovedora escena de tragedia y triunfo y aprendamos junto con Elías las valiosas lecciones que se aprenden durante el entrenamiento del trabajo. Y comenzamos con versículo 17. Y en versículos 17 y 18 vemos la prueba de Elías. Tiempo después, el hijo de la mujer se enfermó. Cada día empeoraba y finalmente murió. Entonces ella le dijo a Elías: ¡ay, hombre de Dios! ¿Qué me ha hecho usted? ¿Ha venido aquí para señalarme mis pecados y matar a mi hijo? ¡Qué prueba! Debe pensar, ponerse en el lugar de Elías. ¿Qué tenemos aquí? En primer lugar, una muerte. Este niño que había sido alimentado tan milagrosamente por la providencia divina. ¿Se recuerda cuando él apareció a la viuda? Dio las instrucciones que debe, preparar pan para mí primero y la promesa que
va a tener suficiente hasta el fin de sequía. A la viuda, al profeta debió parecerles una gran contradicción. Y quiero recordarle esta mañana que los caminos de Dios no siempre tienen sentido desde la perspectiva humana. ¿Qué dice Isaías capítulo 55, versículos 8 y 9? Dios dice, mis pensamientos no se parecen en nada a sus pensamientos, dice el Señor. Y mis caminos están muy encima de lo que pudieran imaginarse. Pues así como los cielos están más altos que la tierra, así mis caminos están más altos que sus caminos y sus pensamientos. Más altos que sus pensamientos. Sin embargo, incluso cuando el camino del Señor no tiene sentido, puedes confiar en Él. Cuando Él hace lo que pensamos que es contradictoria e inusual, es simplemente para abrir la puerta para que Él se revela de una manera nueva y poderosa. Y por lo tanto, sin importar el problema o el pecado, simplemente aprende a caminar con sus ojos en el Señor. Salmo 37, versículo 5 dice, entrega al Señor todo lo que haces, confía en Él y Él te ayudará. Así que tenemos una muerte aquí, luego una madre angustiada, por supuesto. Evidentemente, este era el único hijo que tenía esta pobre viuda. Sin duda, había depositado en él todas sus esperanzas del futuro. Sin duda, esperaba el día que llegara a la edad adulto y la mantuviera. Probablemente esperaba estar con su hijo durante muchos años. Sin embargo, ahora sus sueños se han hecho añicos y está destrozada y apesadumbrada. Su corazón está roto y su mundo está hecho un desastre. Ella sabía que vendría la sequía. Vimos esto en versículo 9 de este capítulo. Pero no sabía que vendría la muerte. Estaba preparado para una. La otra la tomó totalmente desprevenida. Ella está echando la culpa a todos. Culpa a Elías por traer el juicio de Dios a su caso. Incluso culpa a sus pecados pasados por los problemas que está teniendo. Amigo mío, aquí hoy, ¿has estado una vez en ese lugar en su vida? ¿Alguna vez has visto todo por lo que trabajaste, todo lo que amaste, todo lo que viviste desmoronarse a su alrededor? ¿Recuerdas cómo te sentiste? Es difícil estar en ese lugar. Sin embargo, hay momentos en que el Señor permitirá que sus hijos pasen por ese tipo de incendios. Podemos mirar la Escritura, hablar de Job. Job capítulo 1 y 2. Dios permitió a Job perder todas sus posesiones, toda su familia. Abraham, en Génesis capítulo 22, Dios llevó a él al punto de sacrificar su propio hijo, su único hijo. José, Génesis capítulo 37 al 50, y notamos cómo Dios permitió tanto sufrimiento a las manos de sus hermanos.
Aún pensando en el apóstol Pablo, él dijo en 2 Corintios capítulo 2 que él enfrentó una espina en la carne, un mensajero de Satanás. Y podemos pensar de los discípulos en el mar, en el barco, cuando ellos vieron, Jesús andando sobre el mar, pensaron que era un fantasma y se pusieron a gritar. Pero Jesús dijo, tengo ánimo, soy yo, no teman. ¿Entiendes la idea? Lo hace para que aprendamos a confiar en Él y no en recursos externos. Lo hace para que aprendamos a confiar más en Él. Lo hace para que podamos experimentar su gracia de una manera nueva y fresca. Lo hace para que lleguemos a un lugar de total dependencia en Él. Y cuando el Señor te haya abatido, aprende pronto a mirar hacia Él. Te ayudará a salir de tu situación más rápidamente. Yo estaba estudiando esta semana y noté algunas cosas. ¿Sabe que uno puede atrapar un buitre? ¿Sabe cuál es un buitre, no? Y ponerlo en un corral abierto de, digamos, 6 por 6. ¿Y sabe una cosa? Morirá allí. Él no puede volar lejos. ¿Por qué? Un buitre tiene necesita al menos una pista de 3 metros para despegar. Va a morir. Coge una abeja y mételo en un vaso. Deja la tapa abierta y esa abeja nunca encontrará la salida. Es tan interesante en intentar volar a través del vaso que tiene delante de él que nunca se le ocurrirá mirar hacia arriba y encontrar la salida. ¿Qué sentido tiene? El buitre, la abeja, no se dan cuenta de la libertad que tiene justo encima. Y como resultado, permanecen atrapados en su prisión. Verás, la viuda pensó que estaba pasando por una tormenta de corrección. Ella pensó que Dios la estaba lastimando. Lo que ella falló en ver fue que Él estaba en una tormenta de perfección. De hecho, Dios la estaba ayudando. Y nosotros también somos así, ¿verdad? Nos perdemos la ayuda que Dios está tratando a darnos mientras nos centramos en el dolor que sentimos en nuestros corazones. La respuesta a la tormenta de la vida se encuentra en mirar a Jesús pronto y siempre. Ahora pensando en esa prueba para Elías, no solamente vemos una muerte, pero también la madre desanimado. Vemos también un profeta desanimado. ¿Qué afecto debe haber tenido esto en Elías? ¿Ha confiado en Dios? ¿Lo alimentará con cuervos? ¿Confió en Dios que le daría agua de un arroyo? Y cuando el arroyo se secó, Elías siguió a la llamada de Dios a Sarepta. Y allí había sometido a la humillante idea de ser alimentado por una viuda. Había confiado en Dios y se había producido milagros. Había visto a Dios hacer lo imposible. Incluso había visto a Dios
obrar en el corazón de una viuda pagana y llevarla al lugar de la fe. Había visto cómo el Señor la alimentaba a ella y su familia durante el tiempo de terrible sequía. Ahora el hijo de esta mujer, está muerto. Y ella le señala con el dedo acusador. Debe haber sido un día muy desalentador para el hombre de Dios. Amigos, nunca somos tan vulnerables a los ataques de la carne, del diablo, cuando estamos desanimados. Cuando hemos tratado de poner todos los puntos sobre los íes y las cosas siguen cayendo en pedazos. Es fácil sentirse derrotado y desanimados. Y cuando eso sucede, comenzamos a preguntarnos ¿por qué? Empezamos a cuestionar a Dios, empezamos a perder la fe y la esperanza y nos desanimamos. Y cuando eso sucede, somos fácilmente derrotados. Ahora bien, no sé qué tipo de valle que está atravesando en este momento, pero conozco al Dios de los valles. Y cuando empezamos a desilusionarnos y desanimarnos, necesitamos correr a Él y encontrar la ayuda que necesitamos. Si no lo hacemos, seremos solo otro bajo en el campo de la batalla de la fe. El desaliento es una tremenda herramienta en la mano del diablo. Había un gran predicador que está con el Señor ahora, se llama W.A. Criswell, quizás uno de los más conocidos durante su largo mandato en la primera iglesia bautista de Dallas, Texas. Sus sermones, sus esfuerzos personales, sus numerosos libros han sido los medios para ganar para Cristo a un número incalculable de personas. Pero en la biografía de Criswell, el autor cuenta una historia interesante sobre el hombre que llevó a Criswell al Señor. Y fue cuando Criswell solo tenía 10 años. Y el reverendo Juan Hicks llegó a su pequeño pueblo en Texas para dirigir una reunión de avivamiento. Hicks se quedó en la casa de Criswell durante su campaña de 2 semanas. Y el joven Criswell se encariñó mucho con Juan Hicks. Y un día pidió permiso para salir a la escuela y asistir a los servicios religiosos a las 10 de la noche. Y al entrar en la capilla, se sentó justo detrás de su madre y absorbió cada palabra que Hicks pronunciaba. Y cuando Hicks lo hizo la invitación, el muchacho pasó a frente con lágrimas en sus ojos. Aceptó a Jesucristo como su Salvador. Años más tarde, cuando Criswell era un pastor renombrado mundialmente, relató su conversión a su amigo Wallace Bassett. Y Bassett preguntó, ¿podrías repetir esto? Y él repitió la historia. Y Bassett dijo, no puede imaginármelo. Juan Hicks era un gran amigo mío y estuvo aquí en el hospital Baylor en la última enfermedad de la que murió
Yo iba a menudo a ver Juan, y un día mientras estaba sentado a su lado me dijo: Wallace, mi vida se ha acabado. Mis días de predicar han terminado. Y nunca ha hecho nada por Jesús. He fracasado, Wallace. He fracasado. Esas fueron las últimas palabras que pronunció ese viejo predicador. No se dio cuenta del éxito que había tenido en aquella conversión. ¿Cuál es la lección? Nunca menosprecia lo que el Señor está haciendo en ti, a través de ti, para ti y a tu alrededor. Él tiene un plan. Y si tú eres parte de ese plan, todo irá bien al final. Y por lo tanto, lucha contra el desánimo, como si estuvieras luchando por tu vida, porque en cierto sentido lo estás haciendo. Otra vez, la idea central, la fe profunda, nace a menudo de momentos de profunda dependencia. Así que vimos la prueba de Elías, pero noten en este pasaje la confianza de Elías. Pero Elías contestó, versículo 19, dame a tu hijo. Entonces tomó el cuerpo del niño de los brazos de la madre, lo cargó por las escaleras hasta la habitación donde él estaba alojado y lo puso sobre la cama. Después Elías clamó al Señor: oh Señor mi Dios, ¿por qué le has traído desgracia a esta viuda que me abrió su casa al provocar la muerte de su hijo? Entonces Elías se tendió sobre el niño 3 veces y clamó al Señor: oh Señor mi Dios, te ruego que devuelvas la vida a ese niño. Y el Señor oyó la oración de Elías y la vida volvió al niño y revivió. Entonces Elías bajó al niño de la habitación en el piso de arriba y lo entregó al madre. Míralo, y le dijo: tu hijo vive. Hasta este punto, Elías no ha tenido que hacer mucho. Se movió cuando Dios le dijo que se moviera. Se quedó cuando Dios le dijo quédate. Comió cuando Dios proveyó. Y todo lo que Elías ha hecho es básicamente ver a Dios hacer lo imposible una y otra vez. Sin embargo, es colocado en una posición en la que debe involucrarse personalmente en lo que el Señor está haciendo. Es llevado a un lugar donde debe confiar en Dios para lo que nunca ha sucedido antes. Y vemos la tranquilidad de Elías. Aunque se enfrenta a la muerte y una acusación infundada, Elías es la viva imagen de la calma. No se altera ni ataque contra la viuda, ni siquiera se defiende, se limita a pedir a la viuda que le entregue a su hijo. Y luego llevó al niño a su habitación y lo coloca en su cama. ¿Qué lección para ti y para mí? ¿Cuántas veces las tormentas de la vida comienzan a soplar sobre nosotros y reaccionamos muy mal ante ellas? Ocurre algo inesperado en el lugar de llevarlo a la presencia del Señor, como hizo Elías. Lo llevamos a nosotros mismos y nos venimos abajo, nos preocupamos,
nos inquietamos, nos preguntamos, ¿por qué? Aunque nos ataca, en lugar de llevarlo ante el Señor, nos enfadamos y dobemos el ataque. Dios nos ayuda a aprender la lección de que en medio de las pruebas y problemas no podemos hacer nada mejor que llevarlos al Señor y dejarlos con Él. Nosotros no podamos manejarlas, pero Él ya lo ha hecho. Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7. No se preocupen por nada. En cambio, oren por todo. Díganle a Dios lo que necesita y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Así experimentarán la paz de Dios, que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras viven en Cristo Jesús. Que el Señor nos ayude a recordar que no nos ha dado un espíritu de temor. Pablo escribió a Timoteo en 2 de Timoteo 1:7, pues Dios no nos ha dado un espíritu de temor y timidez, sino poder, amor y autodisciplina. Aprendemos a llevar con calma nuestros cargos al Señor. Él nunca se pone nervioso. ¿Por qué? Porque deberíamos hacerlo nosotros. Él nunca pierde el sueño. ¿Y por qué deberíamos hacerlo nosotros? Por cierto, cuando la viuda entrega su hijo al profeta, está dando pruebas tangibles de su fe en Dios para que haga lo imposible. Y vemos aquí la compasión de Elías. El dolor de esta viuda ha conmovido el corazón de Elías. La ha visto crecer en su fe, ha experimentado su generosidad, ha disfrutado su hospitalidad y su corazón se conmueve ante su necesidad. Su compasión por esta viuda y su hijo se manifiesta en 3 maneras. La primera es en la oración. Versículo 20. Después Elías clamó al Señor. Suplica al Señor en favor de la viuda. Al hacerlo, el profeta revela el corazón de alguien que conoce a Dios y se preocupa por los demás. De hecho, se le ve cumpliendo realmente la ley de Cristo. ¿Qué dice Gálatas capítulo 6? Ayúdense a llevar los unos las cargas de los otros. Obedezcan de esa manera la ley de Cristo. Así que vemos la compasión en la oración. También vemos en su posición. Versículo 21. Entonces Elías se tendió sobre el niño 3 veces. Se humilló y extendió su propio cuerpo sobre el cuerpo de ese niño muerto. Elías conocía la ley porque era un judío, era una profeta, sabía bien qué dice la ley. Ningún judío debe tocar un cadáver porque lo contaminaría, según Números capítulo 19, versículo 11. El punto aquí es que Elías estaba dispuesto a humillarse para alcanzar a otro. El punto aquí es que Elías estaba dispuesto a sufrir para que ellos ganaran. Ese es el corazón del ministerio. Elías aprendió a sentir la necesidad de los demás.
Y esa es la esencia del servicio semejante a Cristo. Y noten también su petición. Clamó, versículo 21, al Señor. Oh Señor mi Dios, te ruego que devuelvas la vida a este niño. En este versículo, Elías le pide a Dios que haga algo que nunca antes se había hecho. No hay absolutamente ningún registro de ninguna persona muerta que haya sido devuelta a la vida antes de este día. Estamos hablando en el Antiguo Testamento. Y esta oración de Elías era asombrosa. Elías arriesga todo por la gloria de Dios y por la necesidad de esta mujer. Confía en Dios para lo que no se ve. Y su corazón se conmueve por ella y confía que el Señor hará algo al respecto. Para nosotros debemos recordar que durante este tiempo el mundo de Elías se ha puesto patas arriba. Sin embargo, parece que no piensa en sí mismo. Parece que está ocupado con la necesidad de esa pobre viuda. Solo quiero recordarle que una de las maneras más seguras y rápidas de que tu necesidad sea satisfecha es dejar de preocuparte por tus necesidades y encontrar a alguien que tenga una necesidad o una carga y ponerte bajo esa carga con ellos. Al hacer esto, estamos encomendando nuestro camino al Señor y estamos diciendo, Padre, confío en que me cuidarás. Ahora úsame para ayudar a otra persona. Y esa clase de fe honra a Dios. Y Él bendecirá la vida que es movido por otros. Filipenses capítulo 2, versículo 4 dice, no se ocupen solo de sus propios intereses, sino también procuren interesarse en los demás. Y bueno, llegamos al versículo 23, 22 y 23 y vemos la conquista de Elías. Y como él prevalece en la oración, versículo 22 dice que Dios oyó la oración de Elías. Dios honró la fe del profeta, resucitó al niño. ¿Por qué? Porque Elías confió en Dios por fe. Amigo, una fe que honra a Dios es una fe que es honrado por Dios. Mateo 21, 22 dice, ustedes pueden orar cualquier cosa y si tienen fe la recibirán. Juan 14, 13, puede pedir cualquier cosa en mi nombre y yo la haré para que el Hijo le dé gloria al Padre. Juan 16, 23 y 24, ese día no necesitarán pedirme nada. Les digo la verdad, le pedirán directamente al Padre, Él les concederá la petición porque piden en mi nombre. No lo han hecho antes. Piden en mi nombre y recibirán y tendrán alegría en abundancia. Y 1 Juan capítulo 5, y estamos seguros de que Él nos oye cada vez que le pedimos algo que le agrada. Y como sabemos que Él nos oye cuando lo hacemos nuestras peticiones, también sabemos que Él nos dará lo que le pedimos. Y esas son grandes y preciosas promesas de la palabra de Dios. Sin embargo, las escuchamos y decimos, eso no funcionará para mí. Y tienen toda la razón. ¿Por qué? Bueno, no es porque Dios no puede contestar sus oraciones. Es porque Él no contestará la oración de la incredulidad.
Y noten lo que Santiago dijo al respecto. Santiago capítulo 1. Cuando se la pide, asegúrense de que su fe sea solamente en Dios. Y no duden, porque una persona que duda tiene la lealtad dividida y es tan inestable como una ola de mar que el viento arrastra y empuja de un lado a otro. Esas personas no deberían esperar nada del Señor. Su lealtad está dividida entre Dios y el mundo y son inestables en todo lo que hacen. Dios no honrará la falta de fe. Santiago 5:16 dice: la oración ferviente de una persona justa tiene mucho poder y da resultados maravillosos. Y vemos Elías presentando a la viuda la prueba. Cuando Elías subió a ese niño por los escalones, todo lo que tenía en sus brazos era un cadáver. Cuando bajó, tenía un milagro viviente. Imaginen la alegría que debe haber lleno esa casa cuando Dios abrió este milagro para Elías y la viuda. ¿Qué día tan alegre debe haber sido cuando Dios eliminó el problema con su poder? Recuerda, estamos hablando del poder de la fe en Dios para obrar en tiempos de lucha. Fue la fe que movió esta montaña imposible. Y es la fe la que moverá también la montaña a la que te enfrentas esta mañana. Otra vez, la idea central, la fe profunda, nace a menudo de momentos de profunda dependencia. Y la última cosa que vemos aquí es el testimonio de Elías. Versículo 24, entonces la mujer le dijo a Elías: ahora estoy convencido de que usted es un hombre de Dios y de verdad el Señor habla por medio de usted. Así que vemos el hombre de Dios vindicado. Cuando la viuda expresa su firme confianza en que Elías es quien decía ser. Al parecer, Elías y la viuda necesitaban este pequeño estímulo. Aquellos que no conocen al Padre Celestial pueden burlarse de nuestro uso de la fe ante las pruebas. Pero al final nuestra fe siempre será vindicada. El que alimenta los gorriones también cuida de mí. El que viste la hierba del campo ha demostrado repetidamente su poder en mi vida. Y no lo digo para presumir de mi fe, porque en realidad mi fe es pequeña. Lo digo para glorificar a Dios, que puede tomar un pequeño grano de fe y transformarlo en un poder que puede recibir lo imposible. Y cuando el pueblo de Dios confía completamente en Él, Él lo verá a través de sus pruebas. Lo que pasó aquí también validó el mensaje de Dios. La viuda expresa su confianza en la palabra de Dios. Y al ver la realización de la fe a través de Elías, comprende que Dios posee todo el poder en el cielo y en la tierra para cumplir su palabra. ¿Qué dice Romanos? Así que la fe viene por oír, y el oír por la palabra de Cristo. Si Dios ha dado su palabra en un asunto, entonces puede estar seguro de que Él se encargará
de que su palabra se cumple al pie de la letra. Lo que Dios ha prometido a su pueblo es una realidad, aunque todavía no se ve. ¿Y por qué Podías oró por una resurrección cuando nunca había ocurrido ninguna? Por la promesa de Dios de sostener a la pequeña banda hasta que terminara la sequía. Ese muchacho debía estar vivo cuando las primeras lluvias cayeron sobre la tierra. Elías prevaleció en la oración porque creyó en la palabra de Dios. Ciertamente permitir que un niño muere y resucite de entre los muertos no habría entrado en la mente de la mayoría de la gente. Probablemente no es así como nosotros habríamos elegido moldear a nuestro hombre. Sin embargo, les recuerdo que sus caminos no son nuestros caminos. Y al final el plan de Dios se cumplió. Vemos animado la viuda. Vemos el profeta habilitado. Y el método de Dios para hacernos crecer no es siempre agradable ni divertido. Sin embargo, es esencial que pasamos por el proceso de crecimiento para que podamos ser mejor usados por el Señor. A medida que Dios nos lleva a través de las batallas y vemos que Él gana todos por su poder, somos capacitados por fe para confiar en Él para victorias aún mayores. Y ahora, al concluir, déjeme preguntarle, ¿dónde te encuentra este mensaje esta mañana? ¿Te enfrentas a situaciones que te parecen imposibles? ¿Ya te has dado cuenta de que no estás ahí por accidente? ¿Que las cosas no han salido así en tu vida? ¿Te has dado cuenta que si eres salvo no puede pasarte nada que no haya sido aprobado primero por Dios? Y si alguna vez podemos entender eso, entonces habremos dado el primer paso hacia la victoria sobre la situación. La fe profunda nace a menudo en momentos de profunda dependencia. Y Pedro dijo, echando toda mis ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros, de ustedes. Jesús dijo, vengan a mí todos los que están cansados y cargados, y yo los haré descansar. Si tu problema es el pecado, Jesús puede mover esa montaña. Si es emocional o financiera o interpersonal o físico, espíritu o cualquier otro que puedes nombrar, la respuesta está en traerlo a Jesús. Vendrás hoy al lugar donde puedes confiar en Él para tu situación. Vamos a cerrar nuestros ojos, inclinar nuestras cabezas. Al terminar, no hay duda que Dios está hablando esta mañana por medio de tu palabra. El Espíritu de Dios está obrando en ese momento. ¿Está listo a responder en forma positiva a lo que el Señor tiene para usted? Quizás uno está aquí que todavía estás en sus pecados, muerte en sus pecados. Quiero recordarle que Jesucristo murió en la cruz, pagó el precio de sus pecados. Y solo tiene que pedirle, perdonarle y recibir lo que Él proveyó en la cruz y tenerlo aplicado a su vida personalmente. Y usted puede ser
un hijo de Dios hoy día. Cristiano, ¿qué dificultad enfrenta? ¿Le ha traído eso al Señor Jesucristo? Él está listo para ayudarle. Tenemos que actuar en fe. Padre Celestial, te damos gracias de nuevo por la oportunidad que hemos tenido esta mañana de compartir tu palabra. Qué ilustración tan viva para nosotros. Como Elías confió en Dios. Oh Señor, ayúdanos a seguir el ejemplo de Él. Señor, tú estás listo para obrar en nuestra vida. Tomar las situaciones difíciles y traer honra y gloria a ti, Señor. Reconocemos que tú tienes control de todo, porque es un Dios soberano. Ayúdanos a confiar en Él. Y Padre, si hay uno aquí esta mañana sin Cristo como su Salvador y Señor, yo oro que hoy sería el día para recibirle. Oramos todo esto en el nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, gracias por tu presencia hoy. Si tiene si hay algo que necesite hablar, o bueno, si quiere alguien para orar con usted, estamos listos para hacerlo y ayudarle, no importa lo que es la necesidad. Espero que Dios va a bendecir tu vida al escuchar tu palabra hoy día.